La vamos a muestrear cada determinado periodo. ¿No? Entonces tenemos un periodo T, un periodo 2T, un periodo 3T y un periodo 4T, por ejemplo. Entonces, si representamos todo eso, lo único que obtendríamos serían impulsos. O sea, realmente eso es lo que estamos viendo nosotros, bueno, lo que está viendo la función xkt. Está viendo impulsos, solo estamos agarrando un valor en concreto. Un impulso de determinada magnitud, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, lo que queremos hacer nosotros es que queremos pasarla otra vez de regreso. O sea, si tenemos esto y queremos verla pasar a manera continua, de alguna u otra manera pues tenemos que hacer esta función continua. Tenemos que, pues eso, que llene los huecos vacíos. Solo es una función de impulso. Entonces para ello vamos a utilizar lo que se conoce como Data Hall Circuits. Entonces ahorita estamos viendo el tema de Data Hall Circuits. Entonces, lo que vamos a hacer con lo que nos dice un Data Hall Circuit es que es un circuito, bueno, es una función que nos va a permitir llenar los espacios vacíos que hay entre cada impulso. Entonces, dependiendo del tipo de función y del orden de función de esta ecuación, será más exacta nuestra función. O sea, más parecida va a ser la función original. Entonces, lo que nos dice ese teorema... ¿Dónde está? Bueno, la ecuación de un circuito Data Hall... O sea, te hace como más smooth tu representación. Exactamente, o sea, es que ahorita lo único que tenemos son impulsos. Pero realmente lo que queremos es volverla a representar como una función continua. Entonces hay que llenar esos espacios. Por ejemplo, una manera de llenar esos espacios es a través de una señal simple. Es decir, otra podría ser usando ya líneas, ¿no? Podría ser ya usando curvas. Entonces, ese circuito es lo que está haciendo esto. Bueno, lo que va a hacer esta ecuación. Pues del grado de la ecuación es mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, la ecuación de un Data Hall Circuit es esto. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el de Impulse Sampling y Data Hall? Este es el impulso. O sea, solo estamos obteniendo los puros impulsos. Y con el Data Hall lo que queremos hacer es hacerla continua otra vez. Okay. Y, o sea, ¿nos puede pedir así como por lo de Impulse Sampling hacer algo? ¿O nada más es como previo a eso? No, sí, o sea, ya en un circuito de control, o sea, por ejemplo, tenemos la siguiente planta, ¿no? Esa es nuestra planta. Lo que queremos hacer es analizarlo a través de un microcontrolador. Entonces, ¿qué hay que hacer primeramente? Muestrearla. Aquí la muestreo. Ahora lo que hay que hacer es analizarla usando la función de transferencia, lo que sea. Y luego después hay que meter este circuito Data Hall para volverla a convertirla en una función continua. Y ya que tu circuito salga. Entonces, por eso es importante muestrearla y luego usar la ecuación de Data Hall. Entonces, la ecuación de Data Hall está definida como H, que multiplica KT, que es tu periodo, por qué tanto vas a tener su resolución. Y esto es igual a la n ¿Eso es un tau? Sí, es una tabla. Entonces, toda esta ecuación que está con taus y con n's es la que nos va a ayudar a permitir hacerla continua. Entonces, ¿qué va a hacer que tenga una mejor resolución? La n. La n es la que nos va a permitir hacer que nuestro circuito de mantenimiento sea lo más parecido a tu señal original. Entonces, ¿cuál sería la versión más simple de este circuito? Justamente cuando n vale 0.
Entonces lo que estamos haciendo es que esta ecuación sea igual a tu función original o a tu función muestreada. Y queremos hacerlo justamente cuando n vale 0, cuando n vale o 1 o 2 o 3 o lo que sea. Entonces digo nuevamente, la función más simple de tu data hole es cuando n vale 0. Entonces, si n vale 0, directamente tu función data hole es exactamente igual a tu función inicial. Porque se cancelan todas las n's y solo nos quedaría este primer término, ¿no? Por supuesto, luego viene una explicación matemática de cómo obtener esta función ya en términos de un circuito, ¿no? Aquí se las podría explicar, pero yo creo que lo que más nos importa es la función de transferencia de ese circuito. Es decir, si tenemos nuestro circuito y le aplicamos un data hole circuit cuando n vale 0, lo que más nos va a importar es su función final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Y esa función final, o sea, su función de transferencia de ese circuito en Laplace es 1 a la menos e menos ts sobre eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita simplemente es decirle, ya tengo mi función muestreada y ahora la voy a meter en un circuito de data hole. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo directamente por esa constante. Bueno, por esa función de transferencia. ¿No? ¿Es fórmula? Sí, ya es fórmula. Ese es cuando n vale 0 y se le conoce como zero hole circuit. Y lo que va a hacer esta función es lo que les decía hace rato. Si tenemos una función así, lo que va a hacer es, va a subir, la va a mantener, y va a volver a subir, la va a mantener, la va a subir, la va a mantener. Esa es la función más sencilla que podemos realizar. Digo, hay una explicación matemática muy densa de por qué llegamos a eso, ¿no? Bueno, no tan densa, pero... No nos interesa. No, pero sí viene en el libro y viene en las presentaciones de por qué llegamos de esto a esto, ¿no? Pero aquí lo que quiero que quede claro es que tenemos una función muestrada y la queremos es mantenerla en el tiempo. Entonces lo multiplicamos por la función de transferencia, por la zero order hole. Entonces vamos a tener nuestra función en transformada z, lo multiplicamos por esto y ya. Y ya tenemos una función continua otra vez. Entonces digo, Pero tienes acá en términos de z y aquí en términos de s. sí, o sea, digo, al final la explicación matemática te dice cómo pasar de z a s. Lo dejamos en términos de s, ¿por qué? Porque de la clase de control anterior trabajamos todos los circuitos en s, en Laplace. Entonces por eso es conveniente dejarlo en Laplace. Ok. Por supuesto, ya cuando le metamos un tiempo discreto, pues hay que pasarlo de Laplace a z y de z a tiempo. ¿No? Entonces esto es fundamental. ¿Qué otra cosa es importante saber en la teoría de muestreo? Si nosotros tenemos otra vez un circuito de entrada, que tenemos una función x de t. Aquí va a tener una función e de t, su error. Y esta función la muestreamos. Lo que vamos a obtener es su función kt. ¿Están de acuerdo, no? Entonces lo que nos dice por teorema es que la función muestreada la podemos pasar al dominio de z, ¿no? Y eso ya podemos hacerle cualquier operación necesaria. Y después aplicamos tu zero order hole. Y todo esto, ¿no? Y regresamos. Lo malo, ¿en qué está zero order hole? Está en el dominio de Laplace, ¿no? Entonces hay que cambiar todas nuestras expresiones para que funcionen en el dominio de Laplace. Entonces, ¿qué nos dice Laplace? El teorema de... no me acuerdo cómo se llama ese teorema. Es que si tienes una función en el tiempo y la muestreas, es lo mismo que tener una función en el dominio de Laplace y hacerla muestreada. Con la estrellita, ¿no? Con la estrellita. Y esto es igual
a tu transformada de z. Es decir, ya podemos pasar directamente a la transformada de z. Nuevamente hay una explicación matemática bastante interesante. Entonces, básicamente está diciendo Que podemos Sí, intercambiar entre transformada de z y transformada de Laplace siempre y cuando muestremos. Siempre y cuando muestremos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si hacemos, o sea, no sé cómo explicarlo. por ejemplo. A más A. Y tenemos aquí nuestra función x de t, ¿no? Entonces, nuevamente este símbolo significa que vamos a mostrar nuestra función. Entonces la voy a escribir ya en términos de Laplace. Si la muestreo, le voy a agregar el asterisquito. Si lo multiplicamos por nuestro bloquecito, lo que nos va a dar es una función de salida. Lo voy a llamar u. U de s. Esa u la vamos a volver a muestrear. La vamos a multiplicar por otro bloque y nos va a dar una salida. ¿No? Si nos piden obtén S o obtén tu función de salida, lo que tenemos que hacer es tener tu función, muestrearla, multiplicarla y el resultado volverla a muestrear y multiplicarla otra vez. Es lo que nos está diciendo aquí la función, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría U de S? Vamos de bloques. X, S Es multiplicar tu función muestreada por 1 sobre S. por tu primer bloque, que le voy a llamar función de transferencia 1, ¿no? Listo. Ahora queremos muestrear la salida que nos dio. Entonces es aplicarle transformada de z, bueno, aplicarle la muestra a todo el conjunto. Listo. ¿Para qué nos dice el teorema de Laplace? Bueno, se le llama Start Laplace teorema. Lo que nos dice el teorema de Laplace es que si nosotros aplicamos un muestreo a una función que tenga estas características, es lo mismo que aplicar el Laplace a cada una de manera individual. Entonces sería muestrear cada una de manera individual. Entonces la primera ya está muestreada, entonces la dejo igual. Y la segunda, nada más la muestreo. Eso es lo único que nos dice el teorema. Hay que tener claro que esto no es lo mismo que tener tu función sin muestrear y luego muestrearla. O sea, aquí en este caso lo que estamos haciendo es primero muestrear la entrada y multiplicarla por su bloque. Y si a eso la volvemos a muestrear, el resultado es la muestra de cada uno, ¿no? Pero no es lo mismo que si tenemos una función que no está muestreada, la multiplicamos por y la aplicamos en el muestreo. El resultado es primero multiplicarlas y luego ya aplicar el muestreo. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí es donde va a venir eso en el examen, ¿no? O sea, nos va a pedir, tenemos tu función de entrada x de s, que es igual a 1 sobre s más a. Dame la salida. Siempre y cuando tú consideres que aquí la estamos muestrando y aquí también, ¿no? Y obténla en el dominio del tiempo a la salida. Entonces pasarla de Laplace, multiplicar todo en Laplace, pasarla a z y el resultado que te dio en z, pasarla a tiempo. Entonces lo vamos a pasar de Laplace a z directamente. De Laplace a z directamente. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues como lo hicimos hace rato, ¿no? Laplace, fracciones parciales, tiempo, z, y Y luego el z tiempo. otra vez. Entonces ahí solo es mucha chamba. Sí. Sí.
realmente son los únicos conceptos que hay que estar, que necesitas saber. O sea, este teorema final y posterior order final. Solo se usa decir. Normalmente sí, porque computacionalmente es más fácil directamente meter esta función cuando n vale 1, 0, cuando n vale 1. Porque cuando n vale 1 te queda una función como con dientes. Y es mejor esa función, es una función más aproximada a la original. Pero en gasto computacional es más. Es mucho. Ajá, es mucho. Podemos ver un ejemplo de esto. Sí, Para... sí, pesado. Pesado.